Fui abandonado por mis padres. O al menos eso pensé hasta que descubrí la verdad. La lluvia caía en Barcelona, creando una suave sinfonía de gotas sobre las antiguas aceras de piedra. Las nubes grises parecían reflejar mi estado de ánimo mientras caminaba por las calles que marcaron mi infancia. Los recuerdos danzaban como sombras en mi mente, las risas, los cálidos abrazos de Inés y Mateo, y los cuentos contados junto a la cama antes de dormir. A pesar de todo el amor que siempre recibí de ellos, había un vacío persistente que no podía ignorar. El abandono que me marcó se hizo cada día más palpable. ¿Por qué no puedo olvidarme de esto?, murmuré para mis adentros, sintiendo la tristeza acumularse en mi pecho. Miré a mi alrededor, observando los polvorientos escaparates y cafés donde se crearon tantos recuerdos. Era como si las paredes conocieran mis secretos. Sentí el sabor amargo de la incertidumbre en mi boca. No sabía la verdad sobre mis padres biológicos y esta falta de respuestas me atormentaba. «Oye, Elara», llamó una voz familiar. Era Clara, una amiga de la infancia. Tenía un paraguas colorido y su sonrisa iluminaba el día gris. «¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma». «Ah, solo estoy pensando en algunas cosas», respondí, tratando de ocultar la tormenta interna. No quería preocupar a Clara con dudas que ni siquiera yo podía entender. «Si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?». Me dio unas palmaditas en el hombro y por un momento me sentí un poco más ligero. «Gracias, Clara, lo recordaré», sonreí. Pero la verdad es que la conversación que más quería tener era con Inés y Mateo. Era con ellos con quien debía hablar de mis inseguridades, pero la idea de abrir mi corazón me ponía aprensiva. Más tarde, cuando regresé a casa, decidí subir al ático. Era un lugar que siempre me fascinó, lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. Siempre me pregunté qué había allí que podría decirme sobre mi pasado. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y polvo llenó mis fosas nasales. Con un poco de esfuerzo, aparté una caja y comencé a hurgar entre las cosas. Entre fotografías descoloridas y juguetes rotos, algo me llamó la atención. Era una caja de cartón ligeramente abierta. Cuando lo abrí, mi corazón dio un vuelco. Había documentos y, al fondo, un libro gastado. Cuando lo sacó, cayó una letra amarillenta. Le temblaron las manos cuando lo recogió. No había ningún nombre, solo una letra familiar pero extraña. Cada palabra me pareció un golpe. Una revelación que no estaba preparada para recibir. «Elara, ¿qué haces ahí arriba?», preguntó Mateo, interrumpiendo mi momento de descubrimiento. Subió las escaleras con cara de preocupación. «Yo encontré algo», respondí con la voz entrecortada. Se acercó y notó la carta en mis manos. «¿Qué es eso?». «No lo sé. Es una carta. Pero no es tuya». La última palabra salió como un susurro casi inaudible, pero suficiente para que Mateo se diera cuenta de la gravedad de la situación. «No deberías leer esto sola. Hablemos con Inés», sugirió, ya dándose vuelta. Mi corazón se hundió. ¿Qué haría ahora? La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿y si lastimara a mis padres adoptivos? El amor que siempre recibí de ellos era innegable, pero la duda que me consumía era más de lo que podía soportar. «Mateo, espera», le grité, pero ya estaba bajando. «Necesito entender lo que esto significa». En ese momento me di cuenta de que las respuestas que buscaba podían cambiarlo todo. La verdad sobre mis padres biológicos podría destrozar el mundo tal como lo conocía. Y, sin embargo, un impulso profundo me dijo que necesitaba seguir adelante, que buscar respuestas era la única manera de encontrar la paz. Bajé las escaleras con la carta todavía en la mano, y me preparé para afrontar la conversación más difícil de mi vida. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de los archivos públicos, iluminando los escritorios polvorientos donde estaba sentado, rodeado de montones de papeles y carpetas. El ambiente era pesado, casi opresivo, y el olor a humedad mezclado con el papel envejecido me hacía sentir como si estuviera entrando en un mundo olvidado. Nunca me había sentido tan sola y, al mismo tiempo, tan decidida. La búsqueda de respuestas sobre mis padres biológicos se hizo cada día más intensa y la imagen de ellos en mi mente comenzó a tomar forma. «¿Necesitas ayuda?», preguntó una mujer de cabello gris, quien parecía haber notado mi expresión de angustia. Estaba organizando algunos documentos a mi lado y su suave voz sonaba como un bálsamo en medio de mi confusión interior. «Tal vez», respondí, vacilando. «Estoy buscando información sobre adopciones, sobre la mía». Se acercó y sus ojos brillaron con silenciosa comprensión. «La adopción puede ser un camino difícil, pero a veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos». Asentí, pero las dudas seguían atormentándome. ¿Qué estaba realmente buscando? ¿Qué pasaría si encontrara información que no estaba preparado para escuchar? El peso de la incertidumbre era aplastante, pero sabía que necesitaba seguir adelante. «Encontré una carta», confesé, casi en un susurro. «Una carta que no estaba destinada a mí. Y ahora necesito saberlo». «Ya veo», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Mi nombre es Clara.
Si quieres puedo ayudarte a buscar más información. A veces los archivos antiguos guardan secretos que pueden sorprendernos. Su propuesta encendió una pequeña llama de esperanza en mi pecho. Sería increíble. Gracias, Clara. Durante los días siguientes, Clara y yo nos convertimos en un equipo. Pasamos horas revisando documentos, revisando registros de adopción y hablando sobre lo que significaba ser parte de una familia. Me contó historias de otras personas que también habían buscado sus orígenes, cada una con sus propias cicatrices y triunfos. Escuché atentamente, absorbiendo cada palabra, sintiendo como si me estuviera conectando con algo más grande que yo. ¿Sabes?, dijo Clara una tarde soleada, mientras organizábamos los documentos. A menudo, las historias de adopción están vinculadas a tragedias y decisiones difíciles. A veces los padres biológicos hacen lo que creen que es mejor para sus hijos. Sus palabras resonaron a través de mí. Estaba tan concentrada en el dolor del abandono que apenas había pensado en lo que mis padres podrían haber enfrentado. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté intrigado. Quiero decir que el amor no siempre es cuestión de estar presente. A veces el verdadero amor es saber cuándo dejarlo ir. Hizo una pausa, mirándome con una mirada de complicidad. Puedes descubrir que tu pasado es más complejo de lo que crees. La idea me dejó atónito. ¿Cómo podrían coexistir el amor y el abandono? Pero al mismo tiempo, la posibilidad de que mis padres hubieran tomado una decisión por amor era un pensamiento reconfortante. La confusión y el dolor que sentí de alguna manera podrían convertirse en algo que pudiera entender. Ese día Clara me llevó a un pequeño cuarto donde se guardaban los registros de adopción. Me saludó el olor a papel viejo y un silencio que parecía hacer eco de las historias de las vidas que allí se guardaban. Con las manos temblando de anticipación, comencé a hojear los documentos. Esperar. Mira esto, exclamó Clara señalando una carpeta que estaba entreabierta. Era un registro de adopción y mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que los nombres de mis padres biológicos estaban allí en letras grandes. Amaya y Álvaro. El nombre sonaba como una canción familiar, una melodía que nunca había escuchado, pero que ahora reverberaba dentro de mí. ¿Estás bien?, preguntó Clara, notando mi sorpresa. Yo no lo sé. ¿Es esto real? Mi voz era temblorosa y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Es real, Elara. Estás un paso más cerca de la verdad. Ella sonrió alentadoramente, pero yo sentí que estaba al borde de un abismo. ¿Qué más descubriría sobre ellos? Y, más importante aún, ¿qué significaría para mí? Mientras miraba esos nombres, una mezcla de emoción y temor llenó mi mente. La historia que buscaba estaba a punto de revelarse y todo lo que podía hacer era prepararme para las revelaciones que vendrían. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que la verdad podría ser más complicada de lo que jamás podría imaginar. La dirección que encontré estaba escrita en un papel amarillento, casi descolorido, que parecía soportar el peso de años de secretos. Mi corazón latía salvajemente mientras me preparaba para la visita. La ansiedad y la curiosidad se mezclaron en mi estómago, formando un nudo apretado que no pude deshacer. Me miré en el espejo del baño, buscando valor en el reflejo, pero lo único que pude ver fue a la joven perdida que siempre había sido. Vamos, Elara. Puedes hacerlo, murmuré para mis adentros, tratando de convencerme. Esa mañana estaba soleada, pero no podía sentir el calor del sol. La sensación de que estaba a punto de cambiar toda mi vida era abrumadora. El camino hacia su casa parecía interminable, cada paso era pesado, como si yo llevara el peso del mundo. Cuando llegué a la puerta, dudé. Llamé nerviosamente, esperando que alguien me acogiera. Pero lo que realmente deseaba era que todo fuera solo un sueño. Cuando se abrió la puerta, lo primero que vi fue a Amaya, una mujer que llevaba una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Era mayor de lo que imaginaba y su cabello oscuro estaba salpicado de canas, como si el tiempo hubiera decidido dejar su huella. ¿Elara?, dijo ella, con la voz temblorosa. Solo asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Entra, por favor, pidió, abriendo la puerta con un gesto delicado. El interior de la casa era acogedor, el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de emociones no expresadas. Álvaro apareció en la habitación, su mirada era intensa pero distante, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Hola, dije, tratando de romper el hielo. Pero la palabra sonó extraña y vacía. La tensión en el aire era palpable y el silencio se prolongaba como un peso insoportable. Amaya fue la primera en moverse, acercándose a mí y envolviéndome en un fuerte abrazo. Lo siento mucho, cariño, susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. No sabía cómo reaccionar. Su abrazo, aunque lleno de dolor, también transmitía una calidez que no conocía. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste?, finalmente logré preguntar con la voz quebrada. Álvaro se alejó un poco, como si esa pregunta hubiera sido un golpe. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. No fue una elección fácil. Elara comenzó con la mirada fija en el suelo. Éramos jóvenes y la vida nos empujó a una situación que no sabíamos cómo afrontar. Amaya continuó con la voz quebrada. No quería dejarte.
eras la luz de nuestras vidas. Pero la situación era insostenible, no podíamos cuidarte como te merecías. Fue una decisión dolorosa. Siempre esperé que lo entendieras, Día. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Fue como si estuviera recibiendo la verdad de una manera que nunca imaginé. El abandono, que siempre había asociado con la falta de amor, ahora comenzó a revelar sus capas de complejidad. Me di cuenta de que, para ellos, dejarme ir era una elección basada en el dolor, no en la indiferencia, pero crecí sin ti. Me sentí solo, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro, ¿no sabías cuánto te necesitaba? El dolor que sentí fue intenso, pero ahora había espacio para una nueva comprensión. Amaya se secó las lágrimas con el dorso de la mano y dijo, siempre te hemos querido, Elara, siempre. Y la verdad es que nunca dejé de pensar en ti ni un solo día. El vacío que dejaste en nuestras vidas era insoportable. Sus palabras se mezclaron con el dolor que llevaba, y en medio del caos emocional, algo empezó a formarse dentro de mí. Fue una chispa de compasión, una luz que iluminó la oscuridad de mi pasado. El abandono no fue una elección, sino un acto de amor, una decisión que nos empujó a cada uno de nosotros por un camino diferente pero interconectado. No sé si puedo entenderlo completamente ahora, dije, con la voz temblorosa, pero quiero intentarlo. Y en ese momento, a pesar de la confusión y el dolor, algo empezó a cambiar dentro de mí. Estaba dispuesto a escuchar más, a comprender más. El amor, por complicado que fuera, se arrastraba entre nosotros y yo estaba lista para explorar esta nueva realidad. Cuando regresé a casa, mi corazón era una tormenta de emociones. Cada paso que daba hacia la puerta principal se sentía más pesado que el anterior. La imagen de Amaya y Álvaro todavía ardía en mi mente como una escena de una película que se negaba a salir. Sabía que Inés y Mateo estaban en casa, pero la idea de enfrentar sus miradas preocupadas me ponía ansiosa. ¿Cómo explicaría todo lo que había descubierto? ¿Cómo podría transmitirles el desastre que me consumí? Tan pronto como entré, el reconfortante olor de la comida casera me envolvió, pero no podía dejarlo pasar. Mateo estaba en la cocina, removiendo una olla, mientras Inés arreglaba flores en un jarrón en la sala. Tan pronto como oyeron cerrarse la puerta, ambos se volvieron hacia mí. Elara, ¿estás bien?, preguntó Inés con la voz llena de preocupación. Forcé una sonrisa, pero sabía que era débil. Estoy simplemente cansado. No pareces cansado, te ves agitado, comentó Mateo, observándome atentamente. ¿Qué pasó ahí afuera?, dudé. La lucha interna entre la necesidad de ser honesto y el deseo de protegerlos se intensificó. Encontré a mis padres biológicos. Su reacción fue casi instantánea. Inés soltó una flor que sostenía y Mateo dejó de revolver la maceta. Se hizo el silencio por un momento y pude sentir el peso de la expectativa en el aire. Elara, tienes que contarnos todo, dijo Inés, su voz ahora más tranquila, pero aún tensa. Respiré profundamente, tratando de organizar mis pensamientos. Yo los conocí, Amaya y Álvaro. Ellos estaban tan emocionados de verme, pero había mucho dolor en sus ojos. Me di cuenta de que lo que pasó no fue sencillo. No me abandonaron porque no me querían. Ellos tuvieron que tomar una decisión terrible. Mateo se acercó con los ojos llenos de compasión. ¿Qué quieres decir con eso? Amaya, ella me contó sobre una tragedia que ocurrió, algo que los obligó a dejarme. No tenían otra opción. Sumé quebró la voz y vi que la expresión de Inés pasaba de la preocupación a una especie de dolor que nunca antes había visto. Ah, cariño, dijo Inés con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Esto debe ser muy difícil para ti. Me siento desgarrada, como si estuviera partiendo mi propio corazón en dos, respondí, sintiendo que la confesión me estaba agotando. Te amo y siempre lo haré, pero también quiero entender de dónde vengo. Mateo se acercó y me abrazó, y la calidez de su abrazo me brindó algo de consuelo. Elara, no tienes que elegir entre nosotros. Puedes amar a tus padres biológicos y a nosotros al mismo tiempo. El amor no es cuestión de división, sino de multiplicación. Inés asintió, con los ojos brillando por las lágrimas. Siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase. Lo que descubres no cambia cómo nos sentimos. Siempre serás nuestra hija. Estas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Pero la confusión aún persistía. ¿Pero qué pasa si quieren aceptarme de regreso? ¿Qué pasa si descubro que estoy más cerca de ellos que tú? Eso no va a suceder, dijo Mateo con firmeza. Nadie puede quitarnos lo que construimos juntos. El amor que tenemos por ti es inquebrantable. Sonreí, pero la pesada verdad aún permanecía en mi pecho. Yo simplemente necesito más tiempo para procesar todo esto. La idea de tener una nueva familia da miedo, pero al mismo tiempo es fascinante. No hace falta que apresures nada, respondió Inés con voz suave. Estamos aquí para caminar junto a ustedes. Afrontemos esto juntos. La conversación continuó y poco a poco la tensión se fue disipando. Sin embargo, en el fondo de mi mente comenzó a formarse una nueva pregunta. Necesitaba volver a ver a Amaya y Álvaro. La idea de conocerlos más profundamente, comprender sus vidas después de mí, era una necesidad casi palpable. Lo que quería, más que nada,
era llenar los vacíos de mi historia y esta búsqueda de comprensión parecía apenas haber comenzado. El sol estaba alto cuando decidí regresar a casa de Amaya y Álvaro. Mi corazón latía rápido, pero al mismo tiempo había una sensación de determinación creciendo dentro de mí. Necesitaba saber más, necesitaba entender cómo encaja todo. Al llegar, fui recibido con una cálida sonrisa por parte de Amaya, quien parecía más tranquila que la última vez que nos vimos. Hola, Elara. Estoy tan feliz de que hayas vuelto, dijo en voz baja, mientras me abrazaba fuerte. Pude sentir la sinceridad en sus palabras y eso me consoló. Hola, Maya. Yo también estoy feliz de estar aquí, respondí, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Allí también estaba Álvaro, un poco más tranquilo que antes, pero aún con una expresión de dolor escondida, detrás de una sonrisa nerviosa. ¿Nos sentamos y hablamos?, sugirió Álvaro, señalando el sofá del salón. Me senté entre los dos, la tensión en el aire era palpable, pero había la expectativa de que esta vez la conversación fluyera más naturalmente. Quería saber más sobre ti, sobre la vida después. Bueno, después de que me dejaste, comencé, dudando sobre mis palabras. El peso de mi pregunta pendía entre nosotros. Pero necesitaba saberlo. Amaya respiró hondo y miró a Álvaro antes de responder. Fue una decisión muy difícil, Elara. Te amamos profundamente y nunca quisimos lastimarte. La verdad es, dudó como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para mencionarlos. Estaban sucediendo muchas cosas. Perdí mi trabajo y Álvaro estaba enfermo. La situación se volvió insostenible. Álvaro intervino con voz profunda y llena de emoción. Fue una época oscura. Estábamos luchando por sobrevivir y un niño. Bueno, no sabíamos cómo cuidarte adecuadamente. Amaya y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Creemos que, si te dejas, tendrás una vida mejor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, pero no quería contenerme. Pero no lo entendí durante mucho tiempo. Siempre pensé que estaba abandonada, que no me amaban. El amor no se trata solo de estar físicamente presente. Elara. A veces el amor consiste en tomar la decisión más difícil para garantizar que la persona que amas tenga un futuro mejor, explicó Amaya con voz temblorosa pero firme. Los miré, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. ¿Pero cómo lo manejaste? ¿Cómo lograron seguir adelante? La pregunta salió sin que me diera cuenta, pero fue reflejo de la curiosidad que me consumía. Amaya sonrió con tristeza. Tomó tiempo. Ambos fuimos a terapia. Tratamos de comprender nuestros sentimientos de culpa y dolor. El tiempo no borra el dolor, pero nos ayuda a encontrar formas de vivir con él. Y de alguna manera, la esperanza nos guió. En ese momento, Amaya se levantó y se dirigió a una estantería, regresando con un álbum de fotos. ¿Quieres ver algunas fotos de cuando eras pequeño?, preguntó, con un brillo en los ojos. El álbum estaba lleno de imágenes que nunca había visto y mi corazón se hundió cuando abrí la primera página. Las fotos mostraban a Elara sonriente, jugando en un parque infantil con un perro que no reconocí. También aparecieron imágenes de fiestas de cumpleaños, rodeadas de amigos y familiares. No podía creer que esos recuerdos me pertenecieran, que una parte de mi vida hubiera sido vivida lejos de mí pero tan cerca. Estabas tan feliz, dijo Álvaro, observando mi reacción. Siempre quisimos lo mejor para ti. Mientras hojeaba las páginas, una oleada de emociones me invadió: alegría, tristeza, añoranza. Cada imagen contaba una historia que no conocía, un pasado que estaba ahí, escondido, esperando ser descubierto. Lo siento mucho, murmuré. Siento que perdí mucho tiempo. Es hora de dejar de mirar lo que se perdió y empezar a mirar lo que puedes construir ahora, respondió Amaya con voz reconfortante. Y, en ese momento, me di cuenta de que el amor no era algo que se limitaba al pasado, podría reconstruirse, fortalecerse. Cuando finalmente me despedí de ellos, una sensación de paz comenzó a instalarse en mi corazón. Estaba dispuesta a compartirlo todo con Inés y Mateo. Lo que había descubierto no era solo una parte de mi pasado, sino un paso crucial hacia mi futuro. El abandono no me definió, pero sí las decisiones que tomaría a partir de ese momento. El parque, donde había decidido reunir a todos, tenía un aura especial. Era un lugar donde había pasado muchas tardes de mi infancia, rodeada del amor de Inés y Mateo, jugando a la pelota y riendo al sol. Ahora, mientras miraba esos árboles que parecían ser testigos de mi historia, sentí que mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. El sol brillaba, pero la ligera brisa me provocó mariposas en el estómago que no podía ignorar. Era la primera vez que juntaría las dos partes de mi vida, la familia que me crió y la familia que me dio la vida. Cuando llegaron, el silencio era ensordecedor. Inés y Mateo iban un poco más adelante, y pronto vi acercarse a Maya y Álvaro, con expresión nerviosa. Lo que más temía era la tensión en el aire, pero sabía que era fundamental dar este paso. Respiré hondo y con una sonrisa nerviosa dije: hola, gracias por venir.
Estoy muy feliz de que estemos aquí juntos. Yo también, Elara, respondió Amaya, con la voz temblorosa pero llena de emoción. Esto es muy importante para mí, para nosotros. Álvaro se limitó a sentir con la mirada fija en el suelo. Estaba claro que estaba luchando con sus propias emociones. Busquemos un lugar para sentarnos, sugerí, señalando un banco a la sombra de un árbol. Una vez que nos instalamos, el clima empezó a cambiar un poco. La tensión todavía estaba presente, pero había una leve esperanza en el aire. No sé por dónde empezar, murmuré, mirando todas las caras allí. Creo que todos tenemos historias que debemos compartir. Inés tomó mi mano y la apretó. El gesto de apoyo me dio un poco más de coraje. Cariño, estamos aquí para escucharte, dijo Mateo con voz firme y alentadora. No tengas miedo de decir lo que sientes. Yo solo quiero entender, comencé. Las palabras se me escapaban con dificultad. Entiende por qué sucedió todo esto. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de dejarme? La habitación se llenó de un profundo silencio. Amaya respiró hondo antes de hablar. Elara, la decisión que tomamos fue la más difícil de nuestras vidas. Álvaro y yo te amamos, desde el momento en que supimos que estabas en camino, pero la vida nos trajo dificultades que no pudimos afrontar solos. No queríamos que crecieras en un ambiente de dolor y sufrimiento. Queríamos que tuvieras una vida mejor, y lo hiciste, dijo finalmente Álvaro, mirándome. Tienes gente que te quiere, que te cuida. Nunca fue una cuestión de amor, sino de elección. Una elección dolorosa. Al escuchar esas palabras, sentí que una ola de emociones me invadía. El dolor del abandono que llevaba pareció disiparse un poco. Sé que Inés y Mateo me quieren y se lo agradezco. Pero saber que tú también me amabas incluso sin estar allí es confuso. Mis palabras salieron entrecortadas. La confusión es parte del proceso, Elara, dijo Inés en voz baja. Es normal sentirse así. Lo que importa es que, independientemente de tu historia, eres amado. Y eso nunca cambiará. Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro mientras miraba a cada uno de ellos. No quiero tener que elegir entre ustedes. No quiero perder el amor de nadie. ¿Podemos ser una familia? Las palabras salieron casi como un susurro, pero fueron recibidas como un rayo de luz en la habitación. Una nueva familia, murmuró Amaya mirando a Álvaro, quien finalmente sonrió. Eso sería maravilloso. Sí, por favor, añadió Mateo con la voz llena de emoción. Estamos todos preparados para esto. El amor no se divide. Se multiplica. Una ligera risa comenzó a surgir entre nosotros, y las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora reflejaban esperanza. La atmósfera pesada fue reemplazada por un sentimiento de unión. Nos abrazamos y, en ese momento, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente empezaban a encajar en su lugar. Riendo y llorando al mismo tiempo, prometimos que nos apoyaríamos unos a otros como una nueva familia. Y mientras miraba todos esos rostros que ahora se convirtieron en parte de mí, un profundo sentimiento de paz se apoderó de mi corazón. El abandono no definió quién era yo. El amor que me rodeaba ahora era lo que realmente importaba.